Buenas tardes, jóvenes del séptimo grado. En la fecha tenemos para artes plásticas la capacidad que dice lo siguiente. Representa la tridimensionalidad de los objetos sombreados con líneas, puntos o esfumados a través de los efectos de luz y sombra. De ahí que el tema sea sombreado con líneas, puntos o esfumados. Tenemos 5 indicadores, los cuales dicen: reconoce la utilidad del sombreado, identifica características del sombreado, conoce el concepto del claro-oscuro, identifica tipos de luces en un sombreado, aplica la técnica del sombreado en la creación de una obra tridimensional. Tenemos básicamente que el sombreado es una técnica que se utiliza para designar aquella acción que consiste en aportarle sombra o sombrear, ya sea a un dibujo o a una pintura, y obviamente asimismo el resultado de esa acción. El producto final, digamos, ya previsto es el sombreado, se le asigna de ese modo. La sombra, si observamos acá, está una fruta y lo que se proyecta a un costado viene a constituir entonces sombra. Es la zona en la cual prima la oscuridad por sobre la luz, porque justamente esta última está interrumpida, obstaculizada de algún modo. Ahora bien, básicamente la utilizan ¿para qué? Crear concretamente una sombra, un espacio oscuro, y de ese modo representar de manera contundente tanto la luz como la oscuridad, de modo que un dibujo, y aportarle textura a una figura o imagen. La tridimensionalidad se utiliza para calificar aquello que tiene 3 dimensiones, por lo tanto se encuentra presentes la altura, la profundidad y el largo y el ancho. Técnicas básicas del dibujo a lápiz y sombreado. Para sombrear es importante saber qué sombras y de qué oscuridad debe ir en el papel. Es igualmente importante y crítico saber pintar el tono o valor correcto de la utilización del material correcto. Para ellos usaremos estas técnicas muy simples. La técnica del sombreado es la forma más simple del sombreado. Es hacer líneas, en este caso seguidas, juntas, usando la punta del lápiz o inclinándolo para pintar con el costado de la mina de este. Es importante hacer todas las líneas de una misma dirección. Si se dan cuenta acá, las líneas están todas puestas en una misma dirección. Entonces da el efecto de sombra. Ahora, la cantidad de sombra varía según la presión del lápiz y de la cercanía entre las líneas. Entre más cerca tenemos más sombras, entre las líneas están más alejadas, menos sombras. Hay otra técnica que es un entramado cruzado. Dibujas una serie de líneas diagonales y luego inclinas el papel y dibujas otra línea que la crucen, que es esta técnica. Se puede obtener una menor o mayor oscuridad según la separación que la deje entre las líneas. Y el circulismo consiste en dibujar una serie de círculos pequeños que se superponen entre sí. No es necesario que los círculos sean perfectos, solamente hacerlos lo suficientemente pequeños y juntos. La oscuridad de la sombra depende del tamaño de los círculos que dibujemos, así como la presión que ejerzamos. El circulismo es muy útil para dibujar la piel de las personas, ya que al acabado es irregular. La técnica del claroscuro es la distribución de valores tonales en la organización de una obra de arte. Debe diferenciarse la luz y la sombra. Toda obra presenta relación de valores claroscuros y la organización de los mismos hará que la representación sea bi o triple. Y conforme a eso tenemos tipos de luz. Tenemos luz natural, la que se proyecta a través del sol, ¿verdad? O el día. Y la luz artificial, que en este caso viene a constituir una lámpara o un foco, como nosotros le decimos. Entonces, la luz natural proyecta, o la entrada da también la sensación de sombra si hay un objeto que la está interponiendo. Y de igual manera si es luz artificial, que serían lámparas, focos. Cualquiera de las luces puede ser directa o indirecta dependiendo de cómo actúe la luz sobre el objeto. Aquí tenemos tipos de luces reflejadas en diferentes direcciones. Si el objeto está puesto acá, la luz vemos que está lateral derecha y la sombra se proyecta entonces del revés. Si la luz es superior, si está arriba, o sea, en este caso del lado izquierdo, la sombra se proyecta del otro lado. La luz abisal, en este caso, se proyecta de abajo para arriba. Contraluz es cuando superpone el objeto. Luz frontal cuando está de frente y luz central cuando cae de, en este caso, hacia arriba, como le decimos nosotros. Tenemos acá un edificio
Sombra o autorreflejada es lo que se ve esta zona interna. La sombra propia es lo que proyecta el objeto y la sombra arrojada es la parte que se puede observar dependiendo de dónde esté la luz. En este ejemplo, la luz está ubicada hacia la izquierda, por eso la sombra se proyecta a este lado. Una vez que ya hayas tenido la información, sabes bien que vas a copiar la fecha, el tema, la capacidad, los indicadores y realizar estos ejercicios. Responder cuál es la utilidad del sombreado y por qué se caracteriza la sombra. ¿Qué es la técnica del claroscuro y cuáles son los tipos de luces o de un claroscuro? Y luego vas a realizar este trabajo, puedes utilizar como modelo, ¿verdad? O ubicar vos las frutas que tenés en tu casa y dependiendo de dónde esté la luz para poder proyectar la sombra. Este es un ejemplo que te da. Entonces vas a dibujar un objeto inanimado si tenés cerca, utilizando la técnica del claroscuro.